Comenzamos la jornada respondiendo a la pregunta ¿qué es cumplimiento? Contamos con el licenciado Miguel García, gerente general de Sanatorio Sem Mautone, como moderador. Lo acompañarán los siguientes expositores. Doctor Francisco Cluselas, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, es gerente de Compliance de OSDE de la República Argentina. Cuenta con posgrados de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés y Universidad de Yale. Doctor Diego Martínez, es consultor en Derecho Penal y Compliance. Abogado de Argentina, graduado en la Universidad de Buenos Aires con certificación internacional en Ética y Compliance. Diplomado en Compliance y Derecho Penal por la Universidad Austral de Argentina. Asesora en integridad de empresas y organismos de su país y LATAM. Es codirector de la Comisión de Compliance en el sector público de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Dirige el programa de Compliance y Prevención de la Corrupción Corporativa de la Universidad Siglo XXI de Argentina. Ingeniero Claudio López, secretario técnico de normalización de UNIT. Coordinador de los comités especializados UNIT sobre gestión integral de las organizaciones, gestión de riesgo, calidad y evaluación de la conformidad. Docente de los programas de especialista de calidad, inocuidad y salud en UNIT. Auditor líder de sistemas de gestión de la calidad y la seguridad, ingeniero químico egresado de la Universidad de la República. Bien, como se dijo, este es el tercer seminario que está organizando el Sanatorio Mautone. Y a la hora de elegir los temas, que siempre son desafiantes, quisimos poner sobre la mesa algunos aspectos que nos parecen relevantes para la actualidad y sobre todo para el futuro de los sistemas de salud. Y no hablamos de nuestra organización, queremos hablar de los sistemas de salud del Uruguay. Por lo tanto, quisimos tocar el tema de compliance, que es en su definición anglosajona, y nos pareció que lo primero era bajarle y tratar de castellanizarlo, por lo cual hablamos de cumplimiento. Es un tema nuevo, o por lo menos nuevo para nosotros, por lo que pedimos la colaboración de los que más saben. Y bueno, aquí los tenemos, y sin más le vamos a dar la palabra a Rafael García, que nos pongan cuál es el estado del arte en Uruguay al respecto. Gracias. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá. La verdad que me voy a tomar unos segundos primero para felicitar al sanatorio, felicitar al equipo atrás del sanatorio. Yo me siento en casa en esta oportunidad, estoy junto a compañeros desde el lugar que me corresponde y después de muchos años de trabajo juntos, realmente ver la institución en la que se ha convertido el sanatorio, la evolución que ha tenido y el futuro que le espera, solo resta felicitarlos a todos y especialmente a los compañeros de tanto tiempo juntos. Dicho esto, y un poco yendo al foco de la reunión, estamos hablando un poco de cumplimiento y me parece que quizás está bien saber un poco, o por lo menos tratar de bajarlo a tierra y ver de qué se trata. Básicamente, cuando hablamos de cumplimiento, hablamos de procedimientos, ¿está bien? Procedimientos, buenas prácticas, protocolos, formas de actuar, con miras a básicamente primero identificar los riesgos a los que nos vamos expuestos en cualquier industria. Esa es la primera de las situaciones, identificarlos. Una vez que los identificamos, posteriormente calificarlos, ver qué impacto pueden llegar a tener, con qué frecuencia, cuál es en caso de que sucedan, cuál es el impacto y la gravedad del impacto, y si son de impacto grave o de impacto leve, y en fin, de alguna forma medirlo, y generar eso en definitiva y administrarlo de alguna forma para tratar de reducir en lo posible el impacto que esto pueda tener desde lo reputacional, desde lo legal, desde lo asistencial y desde el punto que sea. De alguna forma es administrar riesgos, identificarlos y administrarlos. También en definitiva el compliance tiene que ver, y el cumplimiento tiene que ver con la prevención de los riesgos. Una vez que los identificamos, una vez que los calificamos, bueno, podemos tomar medidas para prevenirlos. Y después de que si los riesgos realmente acaecen y si un día, más allá de las prevenciones que hagamos, los riesgos se presentan, bueno, ¿de qué forma nos vamos a enfrentar frente al riesgo y frente al acaecimiento de riesgo? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Y cuáles van a ser los planes de contención de ese riesgo?
En definitiva, el compliance a nivel de cualquier empresa tiene que ver con esas características y en general, más allá de las definiciones técnicas, tienen que ver con esa realidad. ¿Cuál es la situación Uruguay de esto? ¿Es obligatorio para las empresas en Uruguay tener un manual de compliance, un procedimiento de compliance, un sistema de compliance? No existe una normativa vigente en Uruguay que así lo establezca hoy. ¿Está bien? Tenemos, sí, Jorge hablaba un poco de ciertos sistemas asimilados al compliance, pero de tipo de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo dentro de ciertos sectores, muy acordado al sistema financiero y posteriormente muchos sujetos obligados no financieros, pero no estamos hablando de eso aquí, en este sistema y en este evento. Estamos hablando de compliance corporativo en general, y compliance que cualquier empresa puede asumir a los efectos de administrar estas cosas que estuvimos viendo. Hoy no tenemos una obligación legal de que cualquier empresa fuera del sistema preventivo nacional de lavado de activos o financiamiento de terrorismo sí esté obligado a hacerlo, pero obviamente que implementarlo puede tener muchos beneficios y nos puede ahorrar muchos problemas. Tenemos una norma, básicamente, una regulación, una convención internacional de las Naciones Unidas anticorrupción, al cual Uruguay adhirió por la ley 18.046, donde el artículo 26 básicamente establece digamos, la intención de que los estados establezcan un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta norma, básicamente, lo que establece, a que Uruguay adhiere, dice que si los principios jurídicos internos del país permiten la implementación de ese sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Estado está obligado a implementarlo. Hoy en Uruguay esa discusión jurídica de si nuestros principios admiten una responsabilidad penal de las personas jurídicas está discutido y al día de hoy no hemos tenido una norma vinculada a esto. ¿Por qué voy a la responsabilidad penal de las personas jurídicas? La responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es una regulación internacional bastante generalizada, implica que frente a la comisión de determinado tipo de delitos, pueden ser muchos, pueden ser pocos, dependiendo de la legislación, no solamente serán afectados las personas atrás de la comisión de ese delito con su responsabilidad personal, y llevémosle a una empresa, los directivos a cargo, los empleados que hayan cometido o hayan participado en el delito, sino que la propia persona jurídica va a ser sancionada penalmente. ¿De qué forma, me dirán ustedes, cómo se puede sancionar penalmente a una persona jurídica? Bueno, hay distintos sistemas, pero básicamente quitándole la personalidad jurídica, prohibiéndole contratar con el Estado, inhibiéndole de alguna forma cierto tipo de cosas, y van por allí un poco las sanciones de las personas jurídicas. Hoy en Uruguay no tenemos ese sistema, pero toda la normativa y toda la normativa internacional determina que la forma que la persona jurídica tiene de exonerarse de la pena o de no cometer los delitos por los que pueden ser imputados es tener un sistema de prevención o de compliance previo, eficaz, eficiente, serio, y que demuestre que todo ese sistema de alguna forma fue violado por algún dependiente o algún asesor infiel que con intención detectó las debilidades de ese sistema, avanzó sobre ellas y utilizó esas debilidades para hacerlo, pero no es la empresa la que cometió ese delito o no tuvo voluntad de hacerlo. Evidentemente, por el contrario, si la empresa no tiene ese sistema, no es serio, no es previo y no funciona, la responsabilidad penal de la persona jurídica va a ser directamente imputada en un proceso penal en otro país. Quizás a nosotros nos parezca que esto es algo un poco alejado, que no es nuestra realidad. Tengamos claros que hoy tenemos un proyecto de ley de delitos ambientales, donde expresamente el proyecto de ley ingresó hace 8 meses al Parlamento, se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales. Y se establece la responsabilidad penal de las empresas, de los accionistas de las empresas, de los directores de las empresas y de cualquier personal involucrado directamente en esta circunstancia, con la responsabilidad directa también de la persona jurídica. Hoy no estamos en una situación de que esta norma esté vigente, pero bueno, es una realidad que va acercándose y que por la realidad país y por la interrelación país con el mundo y con la región, digamos, hay muchas posibilidades de que si se llegare a determinar o a dejar vigente esta norma exclusivamente para los delitos ambientales, si esto evolucionara de alguna forma socialmente aceptable, probablemente evolucionaría para el resto de las actividades o generalizándose este tema de la responsabilidad penal empresarial. Un punto más a nivel nacional. Nosotros a nivel de prevención de lavado de activos, muchos de ustedes quizás no lo sepan, otros sí, pero básicamente nosotros somos evaluados mutuamente por nuestros pares y por los países que conformamos Gafilat. Nosotros tuvimos una última evaluación mutua de Uruguay del año pasado, de enero del año pasado, donde básicamente lo que se hace es
ver si Uruguay cumple con las 40 recomendaciones de Gafi, en tanto existen normas que avalen lo que se recomienda y también en efectividad, que básicamente esas normas se transforman en los hechos en responsabilidades concretas, bienes incautados, en fin, un montón de circunstancias. La recomendación 3, que básicamente involucra la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando se analiza la evaluación 3, se recomienda a Uruguay legislar la responsabilidad de las personas jurídicas vinculado a delitos ambientales. Eso es frecuente, y eso no es frecuente, eso es concreto y puntual, es de enero del año pasado. ¿Y qué implican los hechos? Que nosotros, cuando nos vengan a evaluar de vuelta dentro de 4 años, vamos a tener que dar explicaciones de qué hicimos respecto de esa recomendación. Y si realmente la cumplimos, y si no la cumplimos, cuáles son los argumentos serios para no haberlo hecho. Si sumamos esta recomendación, el proyecto de ley vinculado a esto, y asociamos una cosa con otra, pareciera que el norte va un poco hacia esa concreción de esa norma concreta y de que al final el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas va a tener carta de nacimiento en Uruguay, vinculado a los delitos ambientales. Bueno, a partir de allí la evolución que podamos tener es inesperada, pero pareciera que todo va a confluir en que ese tipo de sistemas va a ir increyendo. Entonces, si esa es nuestra realidad, la verdad que estos planteos que hace en este evento el sanatorio son bien eficientes, son asumir una conducta previa de algo que probablemente vaya a pasar en el futuro y que sea una realidad en el futuro, en el mediano o en el corto plazo, y evidentemente va a generar las ventajas de hacerlo, de ser un early adopter de esto, y que básicamente es empezar a generar la cultura dentro del equipo de trabajo, dentro de la actividad, dentro del vínculo con nuestros proveedores, dentro del vínculo con nuestros empleados, dentro del vínculo con nuestros pacientes, y qué vamos a hacer respecto de eso. Y bueno, solo empezar a transitar ese camino solamente puede dar ventajas, beneficios, más allá del costo tiempo, del costo. Me parece que las ventajas son evidentes. Bueno, un poco hasta aquí la presentación. Gracias. Muchas gracias, Rafael, por esta visión de lo que podríamos decir el capítulo Uruguay, o parcialmente Uruguay, porque tenemos otros aspectos para ver de Uruguay. No obstante, me gustaría ver si el doctor Diego Martínez nos puede dar un poco un concepto sobre compliance o cumplimiento a nivel de la región y su visión al respecto de las posibles evoluciones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que acompaño a Mautón en un evento de estas características y es mi primera vez en mucho tiempo volviendo a la presencialidad. Después de tanta charla de compliance por Zoom, ver caras del otro lado, para mí es una alegría inmensa. Me alegro de que sea la oportunidad de compartirlos con ustedes y hablar de un tema que me gusta tanto, conociéndolo a Rafael y teniendo una nueva oportunidad de las tantas que tenemos en Argentina de compartir estos temas con Francisco Clusellas. Está bien que te diga Pancho acá, ¿no? Bueno, con Pancho. Y así hablamos nosotros todos los días de temas de compliance y no debería ser de ninguna otra manera, porque vamos a hablar de algo en lo que la ley influye y yo soy abogado y la verdad es que me parece que en algún punto no deberíamos considerar la ley tan importante. Deberíamos considerar importante cómo, a partir de los valores de una organización, la preparamos para afrontar un desafío regulatorio y gestionar mejor teniendo cumplimiento. Es decir, cumplir con la ley hacia afuera, esta idea de compliance, pero por el otro lado, hacer algo que esté perfectamente alineado a lo que la organización siente que es correcto y sus colaboradores en el día a día sienten que es correcto. Entonces, a mí me hacía pensar lo que decía Rafael recién, y yo tomé algunas notas. Voy a ver si Pancho después cuando le llega su turno piensa como yo, y no vamos a poder, me parece, evitar ir y venir un poco. Entonces dejaría planteada esta idea y lo escucharía a Pancho y después por ahí la retomamos luego. Que es, a ver, yo no soy un experto en temas de salud como lo son ustedes. Me ha tocado trabajar con algunas empresas del sector salud, eventualmente laboratorios, alguna empresa de tecnología médica o de distribución de dispositivos, no tanto prestadores, pero entiendo que hay estándares específicos para ese sector, pero uno podría ir un poco más atrás y pensarlo desde la perspectiva en la que yo por ahí puedo hacer una pequeña contribución, que es cómo impacta el compliance sobre las vidas de las empresas. ¿Qué significa
descubrir que existe como disciplina, pasar a incorporarlo a los propios procesos, hacerlo propio e incorporarlo a los esquemas de gestión que una organización tiene. Entonces, ¿qué implica eso? Y por ahí implica lidiar con algunas preguntas y de verdad tratar de decir qué responde la organización frente a esas preguntas. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es la posición de la organización si alguno de, no digo sus integrantes, digo de sus terceras partes, de sus socios de negocios, un despachante de aduanas, por ejemplo, con el que eligió trabajar, le paga un soborno a un funcionario público de aduana para acelerar la importación de un equipo médico? Una posibilidad. Pero podría no ser un funcionario público, que eso siempre está asociado a la corrupción. Podría ser un tema netamente del sector salud. ¿Qué pasa si hay determinados beneficios para que un profesional de la salud ofrezca ciertas especialidades medicinales en detrimento de otras? ¿Qué pasa si beneficios de estas características se le hacen al director de una obra social? Y la verdad es que en todos los casos vamos a estar hablando de formas de influir sobre los demás que por ahí, para obtener un negocio, son percibidas como necesarias, pero al mismo tiempo claramente son vistas como incorrectas. En algunos contextos van a ser vistas como claramente incorrectas, inaceptables, y en algunos otros casos vamos a saber que están mal, pero en alguna medida están naturalizadas. Entonces uno debería pensar, si el compliance no me da una respuesta interna en mi organización para esos problemas, y yo no diría que no me sirve para nada, o por ahí me sirve para colgar un cuadrito en una pared y para estar cubierto frente a algunos riesgos penales, ocasionalmente. Pero la verdad es que me lo plantearía como un tema de una herramienta dentro de la organización. Ahora, esa herramienta sí está influida por el contexto y hay más chances de que la legislación nos pida que adoptemos la herramienta si tiene ciertas características. Ciertas leyes presionan sobre las empresas para que tengan esquemas para prevenir comportamientos como los que yo describí recién, y le generan consecuencias más o menos graves a las empresas que son descubiertas beneficiándose de este tipo de comportamientos, sanciones más o menos graves según si las empresas pueden acreditar que tienen compliance o no. Y esto es lo que bien señalaba Rafael recién, todavía no es una realidad legislativa en Uruguay. Pero la verdad, en algún punto, creo que es un inconveniente que deberíamos obviar, estar pensando específicamente, bueno, ¿cómo son las cosas en Uruguay? Y después, Pancho, ¿cómo son las cosas en Argentina? Y Diego, ¿cómo son las cosas en tal otro país? Porque estamos viendo una tendencia global y en particular regional en Latinoamérica que yo no percibo que ya se pueda detener. Entonces, un país hoy ocasionalmente no tiene regulaciones que incentiven el compliance, como ocasionalmente no los tenía Argentina hasta el 2018, y hoy los tiene. Y Uruguay hoy no los tiene, y Paraguay hoy no los tiene, y mañana los va a tener. Y en realidad, en Argentina no los teníamos en el 2015, 2016, 2017, hasta el 2018, pero veíamos que nuestros hermanos de Chile y de Brasil ya los tenían, y por la misma época los incorporó Perú, y más recientemente los incorporó Ecuador. En todos lados, no nos enredemos en tecnicismos legislativos. En todos lados, la ley manda más o menos el mismo mensaje, que tiene un destinatario específico. Las empresas como sujetos específicos, no las personas que las integran, que por ahí, por cualquiera de estas cosas que describí, se podría decir que cometen un delito o una falta dentro de sus empresas. Pero no hablo de las personas, hablo de las organizaciones y en particular de las empresas. La ley les dice a las empresas, a vos te estoy hablando, empresa de Argentina, de Uruguay, de Chile, de donde quieran, porque en realidad hasta el legislador chileno también le está hablando a la empresa uruguaya si viene a hacer negocios a Chile. Y el legislador brasileño también le está hablando a la empresa uruguaya si viene a hacer negocios a Chile. Es más, el legislador chileno o el argentino o el peruano también le está hablando a la empresa peruana que para sus negocios en Uruguay tiene un representante uruguayo. Entonces, en algún punto las fronteras se borran. Sí, para la letra chica de cómo vamos el día que en Uruguay hay incentivos legales, que no falta tanto, la letra chica de un programa, vamos a tener que tener en cuenta la legislación local. Pero como profesionales que queremos tener esto en el radar, profesionales de la salud, digo, no de compliance, que queremos tener esto en el radar, nos alcanza a saber que hay una tendencia más o menos irreversible. Y la podríamos poner en dos palabras. Ese legislador le está diciendo a las empresas, si se cometen delitos en beneficio de ustedes, empresas,
Si hay personas físicas cometiendo el delito, por supuesto, pero el beneficio perseguido es para la organización empresaria, la organización va a ser sancionada económicamente. ¿Cómo? Con una multa. ¿Cómo? Con la privación de subsidios estatales. ¿Cómo? Con la imposibilidad de contratar con el Estado. ¿Cómo? Escrachados, publicados en un portal oficial como incumplidores y todo el mundo espantado. De eso estamos hablando. Entonces, esa consecuencia posible no es que hay que esperar un cambio legislativo en Uruguay. Esa consecuencia posible la podría tener una empresa uruguaya operando en Brasil. Esa consecuencia la podría tener una empresa brasileña trabajando con un socio de negocios en Uruguay, porque la verdad es que la geografía es lo menos importante. Al legislador le importa qué anda haciendo la empresa por ahí, puertas afuera o puertas adentro de su país. No por nada, en los Estados Unidos, que fueron los que empezaron con esta tendencia, ya con leyes en los 70 y con una aplicación fuerte a partir de los 2000 en adelante, los Estados Unidos consideran ciudadano norteamericano a empresas como Siemens. ¿Quién diría que Siemens es norteamericano? Más alemán que Siemens que hay. Y sin embargo, desde el punto de vista de la aplicación de la ley, los norteamericanos dicen: si elegís cotizar en mi bolsa de valores, sos norteamericano; si elegís usar mi sistema bancario, sos norteamericano. Bueno, ¿cuál es la consecuencia lógica de eso? Que si la empresa norteamericana no puede hacer negocios por el mundo sin tener ciertos cuidados, va a adoptar esos cuidados también en Uruguay, cuando venga a hacer negocios acá. Y si elige un socio de negocios uruguayo, y bueno, va a preferir por ahí alguno que tiene compliance, que tiene un código de ética, que tiene políticas y procedimientos. Entonces, la ley en definitiva genera una tendencia, y esa tendencia genera determinadas prácticas. Entonces, ¿cómo veo ahora sí yo a Uruguay específicamente en relación a esta tendencia regional a la que, insisto, Uruguay no puede escapar? El legislador uruguayo puede pensar una cosa hoy, puede pensar otra cosa mañana, como nos pasó a nosotros con el argentino. Pero de esta tendencia regional difícilmente se sustraiga, y probablemente no tenga margen para ser demasiado innovador ni para adoptar la rueda. Cuando haya una legislación en Uruguay, va a ser más o menos como dije. Si alguien comete estos delitos en nombre de la empresa va a ser multada. Esa multa puede ser eximida o va a ser notablemente menor si la empresa puede decir: miren estas políticas preventivas que yo ya tenía adoptadas desde antes. O miren cómo, a partir de esta macana que me mandé, se me escapó la tortuga, podría decir la empresa, si quisiera usar un tecnicismo jurídico. A partir de esta macana que me mandé, me comprometo, la sanción puede ser menor porque me comprometo hacia adelante a adoptar estas determinadas soluciones. ¿Qué cosa ahí? Nada demasiado complicado si hay voluntad, y que incluso son cosas que pueden servir para el día a día de la gestión, porque ¿qué daño nos va a hacer tener un código de ética? Claro, ¿qué daño nos va a hacer si refleja nuestros valores y nuestra gente lo cumple? ¿Qué daño nos va a hacer tener una línea de denuncias donde dentro de la empresa se comuniquen de manera segura, confidencial, protegiendo al que hizo el reporte cualquier irregularidad, cualquier incumplimiento del código? Y no nos va a hacer ningún daño si de verdad tenemos a alguien que se ocupa de recibir esos reportes, está pendiente, trata de darle una respuesta, trata de que haya una ejemplaridad dentro de la empresa en cuanto a la manera que se solucionan esas cosas. ¿Qué daño nos va a hacer tener due diligence? Es decir, si tenemos un código de ética y lo cumplimos nosotros, puerta dentro de la organización, pedirles que lo cumplan a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestros socios de negocios. Bueno, ningún daño en la medida en la que nos lo tomemos en serio y de verdad lo comuniquemos, lo compartamos y sea algo que podamos mostrar y que sea lógico exigirle a los demás porque primero lo cumplimos nosotros. Entonces, hablamos de compliance y hablamos de esas cosas. En cuanto a finalmente, para redondear la idea y pasarle el piso a Pancho, la idea con la que yo me quedaría es: a mí me sirvió, por lo menos, cuando en Argentina, yéndome 5 años atrás y todavía no teníamos ley, pero ya estábamos interesados en compliance, y el tipo de presentaciones que había en los foros eran de una característica similar a la que hizo Rafael recién. Esta idea de, bueno, todavía no tenemos ley, pero puede llegar a verla en algún momento. ¿Qué me servía a mí cuando yo escuchaba a mis colegas de la región? Cuando un chileno venía a Argentina a contarnos de la ley que tenían desde hacía 5 años, o un español venía a contarnos de la última reforma del código, del artículo 31 bis del Código Penal español, que había incorporado esta figura de compliance. ¿Saben qué me sirvió a mí? Entender que la legislación, la ley dura, es un dato más. Que cuando hay una ley,
pasa algo. De repente está publicado en el boletín oficial, de repente está el miedo de la sanción penal y se pone algo en movimiento en las empresas. Pero después, lo que pasa no tiene que ver con circunstancias legales, tiene que ver con circunstancias comerciales, tiene que ver con la interacción entre las personas y la interacción de negocios entre las empresas. ¿Por qué? ¿Saben cuántas, no digo cuántas condenas, cuántos casos judiciales tuvimos desde el 2018 para acá por aplicación de esta ley que responsabiliza a las empresas? Digan ustedes, ¿cuántos tuvimos en Argentina? Cero. Cero. Es muy fácil decir números así redonditos. Cero. ¿Y eso es una mala noticia? No sé, no necesariamente. Con la excusa de la legislación, con la excusa de que hay una ley en Argentina, muchas empresas del extranjero se sintieron mucho más cómodas pidiéndole a una empresa argentina que tenga compliance, porque la verdad es que cumplí con la ley de tu propio país. A ver, vení, yo voy a hacer negocio con vos acá en Argentina, o te voy a llevar a hacer negocios a tal otro lado, vamos a ir en UTE juntos a un tercer país. Contame cómo cumplís con la legislación argentina, es mucho más fácil. La Oficina Anticorrupción de Argentina escribió una guía diciendo, bueno, un programa de integridad es así, querés saber. Que la verdad es que los invito, si ustedes quieren profundizar en esto, a que busquen los lineamientos de integridad, las guías de cualquier país, servirían las de Argentina, servirían las de Colombia, servirían las de Brasil, si alguno se maneja en portugués, en general son bueno, hay en Perú también ahora, que te explican el plano a plano de, bueno, un código de ética que tiene que tener esto, y una línea de denuncia, cómo la tengo que armar, y quién la tiene que administrar, y qué es lo que se supone que hace un compliance officer, que ahora por ahí un poco Pancho, que lo vive en el día a día de la trinchera, lo puede explicar mejor. Bueno, todo eso está escrito en guías, pero las guías están, la ley está, pero lo que pasa cotidianamente cuando hay ley y que se venía preparando, cocinando desde antes, y uno quizás si no estaba en el tema no lo vio venir, es que se vuelve natural que las empresas se lo exijan unas a otras como un estándar. Por eso no es una locura que estemos hablando hoy de calidad y compliance juntos. Porque hoy nos parece lo más natural del mundo pedir una certificación ISO 9001. No, la verdad es que nos sentimos cómodos si una empresa dice que es de excelencia, viendo que no está certificada. Eso nos parecería igual de raro por ahí que pensar, bueno, qué raro que no tenga página web. Nos parecería raro trabajar con un socio de negocio, buscarlo, googlearlo en internet y que no tenga página. No sé, que tenga un perfil de Facebook que medio que se cae a pedazos y nada más. Nos parecería raro. En algún punto, cuando el compliance se vuelve una exigencia legal rutinaria, el que no lo tiene empieza a ser el raro de la película. No digo que este escenario vaya a llegar mañana, pero hay un escenario intermedio, el escenario donde se empieza a volver una exigencia regulatoria rutinaria y algunas empresas se avivaron de que podían ser las primeras en su industria, de que no era tan difícil, de que podía ser un diferencial de calidad, de que había algo específico en lo que podían estar a la vanguardia. Entonces, si yo les tuviera que hacer una invitación parecida a la que me hicieron a mí cuando empezamos a hablar al calor del debate de la ley 2016, 2017, mis colegas de otros países, estén atentos, porque cuando arrancó, y los que venían viendo la tendencia de antes, en definitiva, se fueron preparando, y por ahí no es que salieron corriendo a buscar un consultor que les diseñe un programa de integridad, no hace falta nada de todo eso. Con estar atento a la tendencia y decir, bueno, me vendría bien un código de ética, me vendría bien tener los elementos básicos y estar preparados para cuando la legislación aparezca. Luciría bien en mi página web decir que tengo políticas de integridad. ¿No sería bueno que si tengo determinados valores queden plasmados por escrito? ¿No sería bueno que si yo en la práctica pretendo trabajar con socios de negocio que tienen ciertos valores, ponga por escrito que esa es la exigencia? Entonces, de alguna manera creo que la manera más cómoda de trabajar, la manera en la que vamos a gastar menos dinero, la manera en la que vamos a trabajar desde los valores hacia adentro y de la reputación hacia afuera es viendo la tendencia y acomodándonos a ella de a poco. Entonces, desde ayer que estoy charlando con colegas de Mautone, y algo que descubrí muy rápidamente, me lo hicieron ver todos, es como este sanatorio siempre tuvo la particularidad de estar a la vanguardia, de estar un paso más allá y de decir, esto es lo que se viene, todavía no es la cosa,
pero es lo que se viene. Entonces vamos preparándonos porque vemos que la tendencia viene por este lado. Percibo que esto es justamente lo que alguien sensato de momento haría en Uruguay de compliance. Prepararse para lo que viene, sabiendo que es irreversible, sabiendo que quizá no sea mañana, que quizá sea antes, que quizá sea después, que no nos va a resultar nada malo, que nos agarren preparados y que en definitiva también nos va a ayudar a gestionar mejor y ser de excelencia. Esa es la idea que quería transmitirles. Gracias, Diego, fuiste muy efusivo. Bueno, le vamos a pedir a Pancho que nos dé su visión. Muchas gracias. Antes que nada, y como siempre, agradecer al Sanatorio Mautone, felicitarlo por estos 45 años, que soplen muchas velitas más, y un poco también lo que decía Rafael, me siento en casa cuando estoy acá, así que lo agradezco muchísimo. Difícil hablar después de Diego porque sabe y va para todos lados. La pregunta de ¿qué es cumplimiento? Es bastante fácil contestar que es cumplimiento, básicamente cumplir pero cumplir con qué. Y ahí yo creo que el tema del compliance, como lo veo yo desde mi posición, es como que tiene distintas facetas, ¿no? La faceta penal, donde de alguna manera uno siente la responsabilidad de armemos un sistema de compliance lo suficientemente sólido para que el día de mañana, si llegara a pasar algo, incluso una denuncia infundada, uno tenga todo un sistema de cumplimiento que le puede ir a un fiscal y decir, mire, esto que a usted le dijeron que pasó, no pasó por esto, por esto, por esto y por esto. Esa quizás es la parte más urticante para alguien que no es penalista. Digo es penalista, yo no soy penalista, me viene un fiscal y yo me asusto un poquitito. Pero para eso tenemos a los penalistas que nos dicen, mira, Pancho, anda por acá, bueno, listo, bárbaro. Después está la parte de lo que tiene que ver con los valores, y quizás es la parte más difícil pero más rica del compliance. Básicamente la pregunta de ¿cómo queremos que se hagan las cosas acá? Y ¿cómo queremos que se hagan las cosas acá? Hay lineamientos generales, pero básicamente tiene que ver con la cultura de cada empresa. Cada empresa es la que puede definir cómo queremos que se hagan las cosas acá. Y laburar en eso me parece que es lo más rico, porque no solamente la cultura organizacional va a hacer que tanto los directivos como los empleados, no importa la jerarquía que tengan, se sientan parte de un mismo equipo, con unos mismos valores que van a defender. Y eso va a hacer que los procesos que uno tenga que poner para controlar que determinadas cosas no ocurran, caminen solitos, porque la gente ya sabe cómo se hacen las cosas acá. Muchas veces, a mí, en las capacitaciones que tengo que dar en OSDE allá, me cuesta un poco esta cosa de les voy a hablar de ética y les voy a hablar de conducta. Uno básicamente lo que les viene a decir es, miren, lo que aprendieron en el colegio, lo que aprendieron en la casa, lo que aprendieron en el barrio, esos valores que ustedes tienen, simplemente yo vengo a plasmarlos y a ponerlos en determinadas normas y demás, porque siempre puede haber una oveja negra, eso digamos que ocurre en todas las familias, incluso y en una empresa mucho más. Bueno, hace falta determinadas normas, pero lo que me parece fundamental transmitir es, para el adentro y para el afuera, es acá queremos que las cosas se hagan de tal o cual manera. Esa es la parte más soft. Después, la razón de ser de compliance, uno puede venir por el lado de el Estado se saca de encima de determinadas funciones y le dice, mira, vos empresa, como tenés mejores recursos que yo para investigar un delito interno, te pongo a vos la carga de, si hay un delito interno, vos, o sea, invierto la carga de la prueba en algún punto. Vos me vas a tener que demostrar que tal delito no ocurrió. Y esa es la parte más difícil para alguien que no es penalista. Pero la exigencia más grande va a venir del mercado. Va a llegar un momento donde no tener compliance es quedarse afuera del mercado. Y eso nosotros lo vemos en Argentina muchísimo. Las empresas multinacionales hoy nos dicen,
yo quiero contratarte el servicio y qué sé yo, la verdad que vos de primer nivel, no sé si conocen en Argentina, pero digamos, es una de las mejores, o la mejor prepaga, tengo que decirlo, lo tengo que decir. No, pero digo, realmente damos el mejor servicio, somos la más grande, pero nos dicen, pero pará, ¿tenés un programa de integridad? ¿Tenés un código de conducta? Pues si no, yo con vos no puedo contratar. Entonces, esto que dice Diego y que decía Rafael de la tendencia legal, regional, que se va a venir una ley, es cierto que Uruguay asumió el compromiso en el año 2006, creo, ya pasaron varios años, de Uruguay va a tener que tener una norma anticorrupción, pero lo que les va a pasar es, van a venir empresas multinacionales y van a decir, mirá, yo no puedo contratar con vos si vos no tenés esto. Y no lo van a hacer porque son carmelitas descalzas. Lo van a hacer porque la FCPA en Estados Unidos le dice, mirá, yo te llego a enganchar, pero en que le regalaste un caramelo además a un funcionario público en Uruguay, en la ciudad más chiquita de toda Latinoamérica, y eso repercute en algún punto en un acto de corrupción, y a vos te bajo de Wall Street, por ejemplo. Entonces, me parece que hay como muchas facetas de esto de compras en la parte penal de resguardarse. Hay una definición de la doctora Corcoy que básicamente termina diciendo lo que compliance tiene que buscar es evitar que se llegue a la instancia penal. Ahí vamos. Después está la parte de la cultura organizacional, donde esto, pongámonos la camiseta, nosotros laburamos de esta manera, nosotros queremos que hagamos las cosas así. Pero después está esta otra parte fundamental, pues sin negocio la empresa no sobrevive. Si no tenemos compliance, en algún momento nos vamos a quedar afuera del mercado. Y en relación a lo que decía también Diego, y es algo que yo veo, la verdad que hace varios años nos relacionamos con el Sanatorio Mautone, y celebro esta cosa que tienen de estar más allá, esto de, che, ¿para qué nos vamos a meter en este despelote de un compliance si no hay ninguna norma? ¿Y por qué? Yo ya me adelanto a lo que va a venir. Y eso me parece que hay que celebrarlo, hay que elaborarlo, y sobre todo hay un aspecto que puede sonar desde el punto, si uno habla de ética, de conducta, che, pero no, desde el punto de vista reputacional, sacar el sello de yo tengo compliance. A ver, no es gratis tener compliance. Hay algunos callos que se van a pisar, hay alguna gente que se puede llegar a molestar, y eso en lo interno, también en la función de uno, es difícil, porque decirle al menos en OSDE es bastante común, yo tengo 27 años ahí adentro y es bastante común que haya gente de 30, 40 años, decirle, che, mira, a partir de ahora, si vas a hacer tal cosa, no sé, si vas a visitar un funcionario público, me tenés que avisar, porque yo tengo que registrar que fuiste a ver a un funcionario público. Y te miran con cara como diciendo, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Si hace 40 años que yo tomo café con el funcionario sin ningún problema. Bueno, ahora me vas a tener que avisar. Hay ciertas cosas que van a molestar un poquitito, pero a lo largo del camino, cuando llegue un fiscal y yo le pueda traer un registro de, mirá, sí, se vio con el funcionario público tal fecha, el fiscal va a decir, no, estos tipos hacen las cosas bien. O por lo menos hacen las cosas de una manera prolija para sostener que no ha habido delito. Y básicamente, en lo que tiene que ver, en lo estrictamente legal, eso es lo que va a venir a buscar un fiscal. ¿Cuál sería el factor de atribución de una sanción a una persona jurídica? ¿Hiciste todo lo posible para que ese delito no se cometiera? Sí, porque hasta incluso, al menos en la ley argentina, está previsto que se cometa, o sea, el compliance no va a evitar el 100%, o sea, no es infalible. Pero vos lo que sí tenés que demostrar es que la persona que cometió ese delito fue lo suficientemente viva, lo suficientemente inteligente para sortear todos los controles que vos pusiste. Me fui por las ramas, pero de nuevo, la parte más linda de compliance, más difícil de compliance, es esta cosa de la cultura organizacional. Nosotros queremos que se hagan las cosas de tal o cual manera. Después está lo penal, después está todo lo demás. Pero la satisfacción de uno hablar en Argentina se dice colaboradores, parece que decir trabajadores ahora es como con los colaboradores, con los compañeros de laburo, de esto me pongo la camiseta y nosotros tenemos estos valores, eso es un valor que
que quede impregnado y me parece que es el más sólido y el que va a perdurar a lo largo del tiempo. Gracias. Gracias, Pancho. Bueno, hemos hablado sobre el compliance. Una visión que tenemos en el sanatorio es que los procesos por los cuales transitamos posteriormente sean certificados, y sean certificados bajo una norma, preferentemente, obviamente certificados por alguien externo, y a través de una norma. Y bien, en el caso de compliance, queremos seguir por ese mismo camino. Por eso le hemos pedido a UNIT y precisamente al ingeniero López que nos hable sobre esta situación. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenos días a todos. Gracias al sanatorio por la invitación. Felicitaciones por el 45 aniversario. Sí, la idea es, a ver si podemos ponerla. Perfecto, muchas gracias. Hacer un breve raconto, digamos, a nivel normas voluntarias, normas ISO y adopciones nacionales en que está la ISO y en que está el país también, en que está Uruguay y la región también, porque Argentina también ha trabajado mucho a través de su organismo de normalización en la adopción de normas que tienen que ver con la gestión del cumplimiento. Lo primero que hizo la Organización Internacional de Normalización cuando vio que este tema era importante es iniciar un comité técnico de normalización. Igual que hizo con el Comité 176, que es el que elabora las normas 9001, o el 207, que elabora las normas de medio ambiente. Es decir, cuando se advierte que un tema es importante a nivel, digamos, mundial, y el tema del cumplimiento lo es, en el año 2014 inició las actividades del Comité 309 de gobernanza, ¿sí? De buena gobernanza de las organizaciones. Tiene 4 normas publicadas, 5 que están en desarrollo, y las temáticas que están ahí en los grupos de trabajo son, digamos, tienen que ver con la buena gobernanza de las organizaciones, ¿no? Antisoborno, lo que ha venido hablando también la mesa, ¿no? Denuncia de irregularidades, compliance, modelo de sobregobernanza, investigaciones internas. Es una norma que se empezó a trabajar este año y se prevé que se publique el año que viene en el ámbito de la ISO. Esto, capaz que me interesaría mostrarles las normas que están publicadas por el Comité ISO de Gobernanza, y son estas 4, ¿sí? Y no es casualidad que 3 sean del 2021, ¿sí? Una es la 37.000, que es una norma de gobernanza, que en Uruguay la tenemos en consulta pública ahora. La 37.001, que es para sistemas de gestión antisoborno. Y después 2 normas que se publicaron este año. La 37.002, que es sobre denuncia de irregularidades, y la 37.301, que tiene que ver con compliance, ¿sí? Con requisitos con orientación para su uso. Que sea una norma de requisitos implica que también sea una norma que puede ser evaluada por una tercera parte independiente a efectos de certificación, ¿sí? Entonces, en Uruguay constituimos un comité que se llama Gestión Integral, porque trata temas transversales: gobernanza, continuidad del negocio, buenas prácticas, etc. Se invitó a participar a una cantidad importante de instituciones: Ministerio de Industrias, de Economía, MIDES, OPP, las intendencias, Colegio de Intendentes, JUTEP, PIT-CNT, Cámara de Industrias, Cámara de Servicios, entes autónomos, la academia, etc. Y ese comité se reúne regularmente con el objeto de dar tratamiento a estas normas internacionales, que además se encontró que eran muy necesarias, hacer un tratamiento ágil, rápido, como para ponerlas a disposición del público, dada la relevancia que tiene esta temática. Además, se trabajó en colaboración con todos los países de habla hispana que forman parte de la ISO, ¿sí? IREN en Chile, IRAM en Argentina, el Instituto de Normalización Boliviano y UNE en España, ¿sí? De hecho, España fue una de las instituciones que estaba más interesado a nivel corporativo en España de que estas normas salieran en el 2021 para poder ponerlas en práctica y para que puedan ser objeto de certificación. Sí, los cambios significativos
Bueno, en lo que tiene que ver con cumplimiento, lo hablaron Rafael, Diego y Francisco, la importancia que tiene el tema, la importancia que tiene también a nivel la incorporación de tecnología en todos los procesos de las instituciones, el juicio de la ciudadanía, ¿sí? Hablábamos, bueno, antes no tener ISO 9000 capaz que era aceptable, ahora una empresa que no tiene ISO 9000, pero ¿por qué? Y capaz que dentro de 15 años pasa lo mismo con cumplimiento. ¿No tenés cumplimiento? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta? ¿Sí? Y bueno, los avances en la regulación también son fundamentales para que este tipo de normas crezcan y tengan su impronta propia, ¿no? Ahí aparecen a nivel de partes interesadas y obligaciones de compliance lo que hablaba la mesa. Las leyes y reglamentaciones son parte de las cuestiones a tratar, pero después aparecen aspectos que tienen que ver con reglas, normas éticas, sentencias de cortes que pueden ser acá en Uruguay o que pueden ser en Argentina o en la región, ¿sí? Tratados y acuerdos que se tienen con los colaboradores, con el sindicato, valores sociales, valores éticos, o sea, salimos solamente del ámbito regulado, de lo que es legislativo, de lo que tiene o no tiene una ley o un reglamento, para entrar en un ámbito mayor. O sea, la norma habla de obligaciones del compliance como un todo, y dentro de las obligaciones de compliance están las normas que establecen los reguladores, las leyes, las reglamentaciones, y también los elementos voluntarios que cada institución se compromete a cumplir, ¿sí? Bueno, ahí aparecen principios voluntarios, código de conducta, que también se habló en la mesa, compromisos medioambientales, obligaciones derivadas de acuerdos con empleados, normas internas, valores. ¿Sí? Hay también el paralelismo con lo que tiene que ver con el canal de denuncias. ¿Sí? Decíamos la 37.301 que es de cumplimiento junto con la 37.002 que es de whistleblowing, de canal de denuncias a nivel de la ISO, se publicaron este año. Tienen que ver, es decir, el canal de denuncias es una herramienta muy importante en lo que tiene que ver con una adecuada gestión del cumplimiento, ¿sí? Y ahí también, bueno, aparecen en el cuadro elementos que tienen que ver con el compliance, elementos que tienen que ver con las violaciones a la integridad o cualquier elemento que no haga adecuado el ámbito de trabajo dentro de una organización, incluyendo las conductas perjudiciales, ¿no? Esta norma también identifica como algo a trabajar las conductas perjudiciales dentro de las organizaciones. Hay aspectos, lo que está más a la izquierda de esa tabla, que tienen que ver más con un sistema de gestión tradicional, una queja de un vecino, una queja de un cliente o un problema con un proveedor, y después del centro a la derecha ya entramos en aspectos que tienen que ver más con temas de cumplimiento y temas del manejo del canal de denuncia. El enfoque a riesgos, lo comentaba Rafael, es una norma que se basa en riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos que tiene la organización de incumplir con una ley, con un decreto, con una norma interna, con un código de conducta? ¿Sí? Entonces, ahí se hace referencia también a normas ISO que tienen que ver con gestión de riesgo, la 31.000, que es una norma de directrices para la gestión de riesgo. Ahí había que agregar la 31.022, que es una norma ISO nueva del año pasado, que tiene que ver con riesgos de requisitos legales, ¿sí? Cómo gestionar una norma que es directriz para la gestión de riesgos en temas legales, que también es muy importante tomarla en cuenta para poder aplicar un sistema de compliance corporativo. Bueno, el enfoque a riesgos, no los voy a aburrir con el enfoque tradicional de riesgos, básicamente implica la identificación de los sucesos que podemos llegar a comprometer un contrato, el cumplimiento de una ley, un requisito, o de un código de conducta, o de un procedimiento interno, y después en general a través de temas de probabilidad, consecuencia, controles que ya se disponen, se hace una valoración del riesgo y terminamos definiendo los controles que hablaba Francisco, ¿no? ¿Qué controles tiene la organización? ¿Qué tipo de procedimientos? Habrá controles nuevos, que capaz que puede ser que a algún colaborador no le gusten, ¿sí? Implica alguna forma nueva de trabajar o algún elemento nuevo que tiene que registrarse, pero en definitiva, de un buen análisis y una buena gestión de riesgos van a surgir controles adicionales y procedimientos que lo que hacen es mitigar ese riesgo a la que la organización puede estar expuesta en lo que tiene que ver con cumplimiento. Bueno, el cumplimiento está asociado a aspectos culturales, ¿sí? La cultura ética, la rendición de cuentas, la equidad en el trato, el compromiso con todas las partes interesadas. Hablábamos en la mesa de
además de cumplir con un código interno, el tema cumplimiento de contratos, acuerdos con los proveedores, ¿sí? Todo eso también se pone arriba de la mesa en la implementación de un sistema de compliance. Lo que tiene que ver con integridad, transparencia, y bueno, por supuesto la competencia y la probidad en la forma de que se toman decisiones. Como toda norma ISO, el tema del liderazgo fundamental, ¿sí? La importancia que tiene el que el órgano de gobierno, la alta dirección, justamente lidere este tipo de iniciativas, ¿sí? Ahí tenemos, bueno, el respeto visible a los valores, la consistencia en el tratamiento de no cumplimientos al compliance, o sea, ¿qué hacemos cuando no cumplimos? ¿Barremos abajo de la alfombra o le damos un tratamiento ágil, adecuado, con la toma de acciones correctivas que corresponda? La comunicación continua de cuestiones de compliance, mantener informado al personal qué es lo que se está haciendo y por qué, reconocimiento visible de logros, ¿sí? En lo que tiene que ver con los resultados, y medidas disciplinarias rápidas y proporcionadas en caso que se detecten infracciones al cumplimiento. Bueno, como decíamos, es una norma que es certificable, a diferencia de la anterior, que era del 2016. Esta es una norma que, además de establecer buenas prácticas, establece requerimientos. Como establece requerimientos, puede ser objeto de una certificación independiente, ¿sí? No quiero aburrirlos mucho con este... Básicamente acá me quedo con la estructura, para tomar nota de la estructura de la norma, que es una norma de alto nivel, que tiene, digamos, dentro de sus capítulos principales, la determinación del contexto de la organización, los aspectos de liderazgo que hablábamos, la importancia de la planificación, o sea, uno tiene que planificar para después evaluar los riesgos, identificar los controles que necesita ejecutar, cuestiones que tienen que ver con el apoyo, con la operación, con la evaluación del desempeño, la realización de auditorías, ¿sí? Y el capítulo de mejora, ¿sí? Aquí no se ve mucho, pero en definitiva la rueda de Deming, muy utilizada para los que conocen sistemas de calidad, también se puede aplicar para un sistema de compliance, o sea, uno planifica, identifica aspectos que tienen que ver con los objetivos de cumplimiento, la política, roles y responsabilidades de las personas, después hace y cumple con lo que planificó, y después hay una serie de verificaciones que tienen que ver con inspecciones, con auditorías, con evaluaciones de cumplimiento, ¿sí? Y después acción. Los sistemas no son perfectos, entonces justamente cuando aparecen desvíos, cuando aparecen oportunidades de mejora, se necesita corregir y tomar acciones correctivas para evitar la recurrencia de esos factores, ¿sí? Como toda norma internacional, es flexible en cuanto a su uso, es decir, no es lo mismo la aplicación en un banco que en una mutualista o que en otro tipo de corporación. Y no hay un modelo único de implementación, ¿sí? Entonces cada organización tendrá que ver cuál es su contexto interno y externo, cuál es su realidad a la hora de implementar este tipo de estándar, ¿sí? Y muchas gracias de nuevo a todos. Bien, muchas gracias. Pasaríamos en estos minutos que nos quedan a las preguntas. Y antes de pasar a las preguntas generales del auditorio, me gustaría ver si en la mesa tienen alguna duda o algún complemento que se quieran hacer entre ustedes. Dale, adelante, Rafael. Gracias. Sí, simplemente un complemento, un poco escuchando a Pancho y a Diego. Claro, en realidad, uno como asesor jurídico, no solo de empresas de salud, sino de distintos, esto ya está acá, ¿no? Ya está vivo. O sea, me ha pasado en varios casos, pero no es el primero. Pero, por ejemplo, un ejemplo concreto, una empresa importadora de materias primas uruguaya, que nos dedicamos a eso, donde su proveedor del exterior le exige, un proveedor que representaba el 30% de su facturación anual, le exigía en 3 meses que empezara a tener un sistema de cumplimiento porque internacionalmente se lo exigía a su casa matriz. Y si no, no le podía seguir comprando el 30% de su exportación. Un gran exportador uruguayo. O sea, en 2 meses o en 3 meses hubo que empezar a armar algo, demostrar que se estaba empezando a hacer. Ya es un vínculo comercial concreto, ¿no? Ese es un caso. Hay más. Pero ya está. O sea, no, más allá de la norma, más allá de esta circunstancia, es algo que empezamos a lidiar y que está vigente y está vivo. Diego. Sí, un complemento
valorando mucho la exposición del ingeniero López, porque en definitiva piensen ustedes que si cada país tiene su legislación, pero esa legislación se proyecta puertas afuera de la frontera del país, la empresa tiene que cumplir las legislaciones de su propio país y de todos los países en los que opera. Y si bien son muy parecidas, como decíamos, todas tienen el mismo mandato general de pedirle a la empresa que se porte bien, que prevenga y sancionarla más fuerte o más leve según si previno o no. Después cada país tiene sus particularidades respecto de qué exige, qué se entiende por el compliance que exige. En Argentina le llamamos programa de integridad. Nos vamos a Chile y le van a decir modelo de prevención o modelo de prevención penal. En Perú también. Y con ligeras diferencias, aunque en todos los casos van a pedir cosas similares, un código de ética, una línea de denuncias, ese liderazgo, ese compromiso de alta dirección, los requisitos van cambiando de lugar a lugar. Entonces, lo que yo aprecio es que, más allá de la importancia de certificar como una manera de, al final del camino, mostrar hacia el exterior que uno cumple con los requisitos y entonces generar una tranquilidad en las partes interesadas con las que uno se relaciona y una confianza, las normas tienen un enorme valor ordenador, porque si va cambiando de legislación en legislación, pero yo me puedo someter a un estándar ISO que en definitiva fue elaborado considerando las exigencias técnicas de las principales normas de todo el mundo. O sea, me va a corregir el ingeniero que es la autoridad acá, yo no soy un experto en ISO, he implementado ocasionalmente, no en mi país lamentablemente porque no le dan todavía demasiada bolilla, pero sí en Honduras, en Ecuador, uno ve el final de la norma, el índice bibliográfico, los insumos con los que están hechos, y ve que se han consultado los principales estándares internacionales. Entonces, ¿cuál es el valor que yo le veo a las normas? Que de repente, si yo tengo que operar en varias jurisdicciones y no me quiero volver loco viendo, bueno, en Uruguay todavía no hay ley, en tal país hay ley, dice esto, dice aquello, trabajo bajo estándares ISO y yo le estoy comunicando a mis stakeholders de mi propio país o del extranjero, con todos los que me estoy relacionando, miren, yo me adecuo a un estándar global. De alguna manera, todavía el más popular, el más implementado en la materia que nos interesa a nosotros, que es la de compliance, es la 37001, que se limita a la prevención del soborno, un sistema de gestión antisoborno. A ver, en el fondo tiene una línea de denuncia, tiene una política antisoborno, tiene un responsable interno, con lo cual, como responde la estructura de alto nivel, se va a parecer mucho al compliance que nosotros podamos tener. La más nueva, no la más extendida, pero la más nueva y la más completa, que es la 37301, ya tiene un alcance más amplio. Pero si yo me recuesto en esas normas, no pensándolo desde la certificación, insisto, para certificarlo hay que tener un modelo que cumple con todos los requisitos y ello lleva tiempo y trabajo. Pero pensando en tener una guía que nos permita operar en cualquier jurisdicción bajo estándares más o menos universales, las normas son de enorme utilidad. Si además las implementamos bien y las certificamos y las podemos mostrar, tanto mejor. ¿Alguna otra duda o inquietud de la mesa? Bien, entonces voy a aprovechar el rol de moderador para hacer una pregunta yo. Hemos visto que compliance, o me da la sensación que tiene una visión muy orientada hacia la protección de la empresa. Nosotros somos una empresa de servicios donde ponemos al cliente como eje. ¿Cómo visualizan ustedes que compliance ve o dónde lo ubica al cliente? En algún punto es como que eso es lo natural, digamos. Todo lo que uno hace, lo hace por el cliente. Y compliance viene a ser un paso más en la cadena, así como está... nosotros no tenemos efectores propios, digamos, nosotros no damos servicios directamente, pero sí a través, por ejemplo, del Sanatorio Mautone, así como hay determinadas exigencias al Sanatorio Mautone, mirá, si querés dar servicio, tenés que demostrarme determinadas cosas. Con compliance es lo mismo, porque siempre el cliente es la razón de ser. O sea, nosotros existimos porque hay un cliente, hay un usuario. Creo que eso también tiene que ver con esto que hablaba de la cultura. Dentro de nuestra cabeza, todo lo hacemos para que el cliente tenga el mejor servicio posible. Y el compliance va a ser parte de eso, porque, y también yo hablaba de los socios comerciales, también el usuario final es el que al momento de elegir
va a elegir seguramente calidad de servicio, pero también va a elegir, che, ¿y esta gente tiene compliance? ¿Está comprometida con determinados valores? Ese también va a ser un granito más de arena que va a ayudar a que el cliente se sienta más satisfecho. Porque también la persona que lo vaya a atender, y suena quizás muy romántico, pero yo estoy convencido de que es así, la persona de OSDE, del Sanatorio Mautone, o quien fuera, que va a atender a esa persona, la va a atender sabiendo que está imbuida de determinados valores que la organización quiso implementar y poner en blanco y negro en código de conducta, etcétera, etcétera. ¿Alguien? ¿Diego? O sea, para agregar a lo que dice Pancho, muy poco porque lo que dijo fue muy completo y yo lo comparto. En definitiva, si de verdad seguimos el camino de hacer primero un análisis de riesgo para figurarnos efectivamente cuáles son los incumplimientos por parte de la organización que pueden traer consecuencias, el tipo de negocio que llevemos adelante va a determinar qué tipo de soluciones necesitamos y la consideración de nuestros vínculos con las terceras partes va a ser fundamental. Entonces, identificar qué tipo de vínculos tenemos con nuestros clientes nos va a ayudar a delinear nuestras políticas y las políticas van a ser distintas, porque una cosa es si de repente, pensando en interacciones con el sector público, ¿el Estado es solo mi regulador o también es mi cliente? Como le pasaría a una constructora que tiene como principal cliente, por lo menos una constructora de obra pública que tiene como principal cliente al Estado. Y no es lo mismo pensar en ese tipo de cliente que pensar en un universo que es un cliente, digamos, bien identificado, con contrapartes también bien identificadas, que pensar en una empresa de servicios no tiene por qué ser solo de salud, sino de cualquier otras características que tiene una cantidad de beneficiarios o consumidores enorme e indeterminada. Entonces el compliance va a ser distinto en el sector salud, en retail, en las actividades altamente reguladas, en las actividades en las que el sector público es cliente, y la verdad es que eso va a ser un buen test. Si querés, la pregunta que vos hiciste es una pregunta que aparecería cuando se charla con el gerente general o el director en un análisis de riesgo. Y la respuesta que tienen a partir del programa es: leo el código de ética. Hay un capítulo específico para decirle a nuestros colaboradores o trabajadores, digamos, de Pancho, qué cosas sí y qué cosas no de cara al cliente. Y en análisis de riesgo, dentro de mi equipo de trabajo, tengo identificado quiénes son los decisivos, porque están en la trinchera, digamos, son porque la verdad es que la dirección es clave para que la empresa funcione bien y exista el programa, pero por ahí los que generan imagen, los que hablan por la organización y están muy lejos de la dirección, están en cada punto específico de la operación y la impresión que se lleva el cliente, por esto importa más para los sistemas de calidad que para los de compliance, pero en todos los casos vale, la impresión que se lleva el cliente o el simple ciudadano de la imagen de nuestra empresa tiene que ver con esa interacción micro con una persona puntual reproducida en un sinnúmero de interacciones. Entonces, ¿cómo la organización definió en sus políticas la expectativa de interacción que cada uno de sus colaboradores tiene con el afuera? ¿Lo leo en las políticas? Ese compliance va por buen camino. No lo leo y probablemente se bajaron un código de ética de internet, le cambiaron el nombre de tal empresa por tal otra, que hay de eso. Digo, no hay de eso solo porque lo hagan las empresas, hay de eso también porque lo hacen los consultores. Y está muy mal, porque lo dijo el ingeniero López, lo puso al final de su presentación y estaba muy clarito, no hay una talla única para esto. Entonces, si hay algo que nos va a permitir ver si dio bien la talla el programa o no, es cómo modeló sus interacciones. No son las únicas, las interacciones con los clientes también importan con los proveedores, también importan con el regulador, pero va a ser un factor clave. Así que yo me lo tomaría como un test de calidad del compliance. ¿Cómo se definió eso que vos planteaste, Miguel? Hola, sí. No, un poco reflexionando sobre la pregunta y un poco lo que comentaban el resto de panelistas, pero nosotros, a ver, en una evolución normativa, tenemos normas que nos obligan a tener canales de comunicación con los afiliados, denuncias, para después hacer un grossing up al Ministerio de Salud Pública, eventualmente hacer ese tipo de cosas. Eso mutó en la realidad en un centro de atención al cliente, un canal de recepción y de diálogo con el cliente, que en definitiva mutó en
una mejora en la gestión de riesgos de juicios y eventualmente de esto, en una mejora en un beneficio comercial, quizás competitivo con la competencia, en una mejora de... Y todo ese grossing up y todo ese trabajo en realidad es una readecuación un poco mayor, con un enfoque un poco distinto, y en realidad los propios sistemas que nosotros ya tenemos, de alguna forma, trabajarlos un poco mejor, quizás con otro foco, y caer un poco en un sistema concreto y puntual de cumplimiento. O sea que en realidad, capaz que no es algo completamente nuevo ni diferente, sino que es más o menos lo que venimos haciendo, simplemente reenfocándolo, readecuándolo, poniéndole impronta a la empresa desde el punto de vista ético, en fin, y lo que queremos trabajar y cómo queremos trabajar. Y todavía eso, aparte de que nos beneficia de alguna forma, nos comunica mucho mejor con el cliente, nos hace un vínculo directo, mucho más sincero, mucho más fácil de manejar, y me parece que un poco va por ahí esa reflexión. Bien, muchas gracias y disculpen por el abuso. Bien, pasamos por favor, si hay alguna pregunta dentro del auditorio. Nos darían tiempo para un máximo de evacuar 2 preguntas. Carol. Hola, sí. Quisiera saber si tienen idea para una empresa que ya está funcionando con compliance, ¿qué porcentaje del presupuesto de la institución está dedicado a ese tema de compliance? Como sabemos cuánto tenemos que pagar para una auditoría o algo así, ¿cuánto porcentaje del presupuesto? En el caso de OSDE, sinceramente desconozco. No, quizás es porque es algo nuevo en la empresa y no necesitamos tantos recursos para implementar al inicio. Sí puedo decir que en nuestro caso, hasta ahora por suerte no he tenido restricciones presupuestarias. Nadie me ha dicho, no, mira, esto no lo hagas porque sale mucha plata. También es cierto que, pero eso es particular, digamos, una de las cosas que también tiene de positivo compliance, es cierto que hay normas ISO que a uno le pueden de alguna manera restringir el cómo, pero al menos desde la ley ese cómo no está restringido. En el caso nuestro lo que optamos es, la gerencia a mi cargo somos muy pocas personas y le exigimos servicio. Ahí, digamos, uno de los principios más importantes en compliance es lo que se llama el tone from the top, o sea que desde arriba haya una bajada de línea clara de, miren, vamos a hacer las cosas de esta manera. Entonces también hay una bajada de línea para toda la empresa, para todas mis pares de, si lo pide compliance lo tenés que hacer. Entonces nosotros tenemos una estructura muy chica donde yo le pido auditoría, o sea, al área que fuera, yo le pido algo y me lo tiene que dar. Yo no sé el presupuesto de ellos, lo desconozco, pero sí saben ellos que si lo pide la gerencia de compliance, lo tienen que cumplir. No sé si hay alguna experiencia en cuanto a porcentaje de presupuesto. A ver, yo lo que diría, más allá de decir un número que sería poco elegante, sí podríamos dar variables prácticas para que cualquiera pueda hacer su propio costeo acorde a las características de organización. En definitiva, cada uno puede sacar sus propias conclusiones según el tipo de organización en la que esté. Pero yo diría varias cosas. Primero, los estándares son gratis y la información que hay en Internet que nos permite aprender de compliance quizás esté un poco desorganizada, pero es vastísima. Entonces, uno diría, y la idea de hágalo usted mismo no está nada mal para estos temas. Entonces, probablemente uno puede decir, mirá, si la empresa sale apurada a buscar un consultor individual o una Big Four, le va a cobrar por sus horas profesionales. Yo lo primero que diría, conspirando contra mi propia industria de servicios profesionales, es que no lo hagan, que no contraten un profesional externo, salvo cuando hayan identificado algún servicio puntual que van a necesitar, pero desde la perspectiva del que sabe de compliance y sabe para dónde va. Entonces, diría, tiene que haber una persona específica dentro de la organización, por ende vamos a tener que pagar un sueldo específico de un compliance officer, y vamos de a poco. Si la organización tiene determinada talla, digamos más de un par de centenar de personas, probablemente ya no nos podamos permitir en el mediano plazo acumular esa responsabilidad en un perfil preexistente, porque por ahí de entrada le tiran la responsabilidad por la cabeza al gerente de legales o al gerente de auditoría, y después en algún momento ven que
da para que haya un responsable autónomo con rango gerencial. Quizá ahí tengo que pagar un sueldo más. Si estoy en una organización realmente grande, voy a necesitar un equipo. ¿Un equipo de cuántos? Y capaz que un colaborador en el área de compliance por cada 1000 integrantes de la organización. Una organización de 3000 integrantes podría tener tranquilamente una gerencia de compliance de 3, 4 personas. Si los riesgos son muy significativos, si tiene que considerar tema de lavado de activos que son muy pesados, quizá un poco más. Entonces vos decís, hasta ahora son un par de sueldos de mi plantilla de personal. ¿Podés llegar a necesitar algún servicio, horas profesionales de un abogado? Sí, unas pocas de vez en cuando para atender un tema difícil. ¿Vas a tener que contratar quizá externo el servicio de línea de denuncias porque vos querés que haya un tercero independiente que recibe en sus propios servidores con garantía de seguridad de la información? Y vamos a estar hablando de costos muy poco significativos porque son commodities, digamos. Entonces la verdad es que me parece que la plata no es un problema y el presupuesto es ínfimo en relación al total de la organización para el que se lo tomó como un desafío propio. Para el director que lo escuchó en una charla y le dijo a un integrante, vos empezá a estudiar esto. Entonces lo manda a hacer una certificación o un curso que ahora hay 20.000 por Zoom, que no van a tener un costo significativo. Y tengo una persona entrenada dentro y tengo un director que lo tiene dentro de la bandeja de temas importantes. No es que el director es un experto en compliance, pero bueno, un director tampoco es experto en todos los temas de los que se ocupan sus gerentes. Ve una pintura general. Si dentro de esa pintura general ve compliance, si delegó la responsabilidad en alguien específico, si quizá a ese le estamos pagando un sueldo y quizá contratamos un servicio externo de denuncia, esas pequeñas variables más alguna hora de consultoría externa me van a explicar un presupuesto. Se estarán dando cuenta solos ustedes que no estamos hablando de números que le muevan mucho la aguja, salvo una pyme. Pero en general las leyes son más contemplativas con las pymes y les aceptan soluciones más artesanales. Con lo cual, si en una pyme hay ganas de ponerse a leer todos los estándares que están libremente disponibles en internet. Si tenemos que bajar una norma ISO, vamos a tener que pagar, pero tampoco va a ser mucha plata, digamos. La verdad es que el costo no es un tema, salvo para quien pretenda solucionar todo solo pagando. Porque si alguien lo único dice es que venga un consultor y me arme compliance, quizá le sale carísimo, pero lo más importante no es si le salió caro o barato, es que no le va a servir, porque es un sistema de gestión interno de la empresa. Yo puedo tercerizar ciertas actividades profesionales específicas, pero es mío. Tampoco es un problema solo el compliance officer, es la dirección la que decide tener compliance. Y hay un gerente específico, como es Pancho Nosde, que es el gerente de compliance que asume la responsabilidad operativa. Poner eso en funcionamiento no es caro, salvo que lo encare mal, pensando que solo con plata lo voy a solucionar. No es la plata la variable principal, diría yo. Espero haber ayudado. Gracias. No respondí, pero espero haber ayudado. Muchas gracias. Y vamos a la última pregunta, si respetamos los tiempos. Por favor, Hernán. Perdón, bueno, buenos días. Quería hacer una pregunta, ¿cómo se lleva, gracias por la exposición en primer lugar, muy interesante, cómo se lleva el compliance con la ley de contrato de trabajo? Es decir, dado que quizás alguna acción que sea punible por el compliance no sea ilegal necesariamente, entonces haya que accionar contra algún trabajador o algún funcionario, y qué experiencia tienen con respecto a esa decisión que hayan tenido que tomar. No sé si fue clara la pregunta. Clara y difícil. Nos conocemos con Hernán, él es gerente de recursos humanos del Hospital Alemán, una institución muy importante. Una de las cosas que hay que tener muy presente con el tema trabajadores es el tema de la privacidad. Voy a esto. La clásica denuncia que uno puede recibir, o al menos en mi experiencia, respecto de un trabajador tiene que ver con acoso sexual o acoso laboral. Pasa por ahí. Al menos hasta hoy, en mi experiencia, que no es muy vasta, pero no he tenido temas de fraudes y demás, sí este tipo de cosas. Y ahí uno tiene que investigar, digamos, una mera acusación no puede implicar una sanción. Uno tiene que tener todo un bagaje detrás para poder decir, esto que me han denunciado es realmente lo que yo creo que ha ocurrido. Y ahí el punto es el tema de la privacidad. O sea, ¿cómo yo llego a esa información que a mí me va a permitir determinar si esa acusación ha sido verosímil o inverosímil en principio?
Entonces, una de las cosas donde nosotros hacemos mucho hincapié y hay que comunicarlo mucho y dejarlo muy claro, y así todo, no es un tema infalible, pero es dejarle claro al trabajador, al directivo y demás, que la herramienta que va a usar, mail, WhatsApp, lo que fuere, que le dio la empresa, es de la empresa, no es de esa persona. Se llama bajar las expectativas de privacidad, que la persona tenga bien claro que cualquier información que circule por ahí, en un mail corporativo, en un celular que le dio a la empresa y demás, es de la empresa y no de él. Por lo tanto, cuídate o atenete a las consecuencias. Así todo, en Argentina, y bueno, vos Hernán seguramente lo sabes mejor que yo no hago derecho laboral, pero los tribunales son muy pro trabajador, por más que uno, si bien hay fallos donde dice esto, mire, el trabajador sabía que iban a entrar al mail, tenían derecho a entrar al mail y en ese mail encuentran algo que lo puede incriminar respecto de ese acoso que se denunció, hay otros tribunales que dicen, no, mirá, vos no te puedes meter en el mail de la persona por más que le hayas avisado. Ergo, en definitiva, en mi experiencia, lamentablemente, en esos casos donde después de varias entrevistas, porque también tenés que tener un protocolo de investigación que sea conocido por quien va a ser investigado, ¿no? Para que no pueda decir, che, mirá, tal medida de prueba o tal cosa que hiciste, yo no sabía, yo no me pude defender. No, está publicado, como es el protocolo de investigación. Si al final de la cuestión se determina tanto como que la persona acusada realmente cometió algún acto de abuso, se trata de arreglar una salida. Despedir con causa es algo que o sea, es lo que nos encantaría, pero la práctica nos indica que nos va a salir carísimo, va a ser un lío infernal. Más difícil es cuando vos determinás que esa acusación es falsa, que fue con el único propósito de perjudicar a tal o cual persona. Porque, a ver, yo ahí trato de ponerme en la cabeza de la persona acusada. Cuando la persona acusada hay verosimilitud, si bien se va a defender, va a decir, y yo estoy complicado, porque me vieron, se dieron cuenta, entonces arreglo una salida. Cuando el acusador acusa falsamente, no tiene en su cabeza, y a mí me van a rajar. Porque siempre piensa, van a rajar a quien yo acusé. Entonces ahí es mucho más difícil decir, che, mirá, nos dimos cuenta de que todo lo que nos dijiste era mentira. ¿Cómo querés hacer? En definitiva, se termina arreglando, lamentablemente. O lo más clásico es alguna licencia psiquiátrica porque se siente perturbada por aquella situación y demás. Sale carísimo. O sea, es carísimo, no es negocio, pero es así. Lamentablemente es así. Asignado para esta mesa, sí, muchas veces ocurre. Obviamente el tema es interesante, como vemos, y desafiante. Pero bueno, en la segunda mesa vamos a seguir poniéndolo un poco más a plano en lo que tiene que ver con las instituciones de salud. Así que bueno, muchas gracias a los expositores y nos vemos.